Ecología y medio ambiente. Programa 1. Niveles básicos de la ecología en su contexto. Reconocerán nociones básicas de ecología a partir de los niveles de integración de la materia viva, revalorarán su interacción con el medio ambiente, profundizarán su conocimiento sobre la estructura del ambiente, identificando factores bióticos y abióticos. Rigo, me encanta este lugar. Tantas plantas y tan diferentes unas de otras. La naturaleza me relaja tanto, me cambia el ánimo. Pues si no tenemos cuidado, nuestros hijos no van a conocer muchas especies de animales, ni de plantas como estos cactus, ni de esta tranquilidad que sientes. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo podemos transmitirle a las personas lo importante que es cuidar a la naturaleza? Creo que en primer lugar los seres humanos debemos ser conscientes que somos responsables del deterioro ambiental, principalmente por nuestra forma de vida, sobre todo de consumo y de generar desechos. Es común pensar que no somos responsables del cuidado de la naturaleza, pero de su funcionamiento integral depende la vida, todas las formas de vida del planeta. Ahora que lo dices, leí que las 6 especies de felinos de México están en peligro de extinción y principalmente es por la deforestación, la cacería y la captura para su venta como mascotas. Mira, vamos. Imagínate, lo que acabas de decir sucede en nuestro país. Mucha gente piensa que los recursos naturales son inagotables, que nunca se acaban. Nosotros los jóvenes tenemos la responsabilidad de concientizar a la población en estos temas. A continuación, explicaremos algunos conceptos básicos como ecología y ecosistema. Me gustaría saber qué significa población y qué significa comunidad desde el punto de vista biológico. La ecología es la ciencia que estudia las interacciones de los seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias y protozoarios con el ambiente físico en el que viven y entre sí. La unidad de estudio de la ecología son los ecosistemas, que son regiones que presentan una estructura, organización y dinámica particular definida por el conjunto de sus componentes, vivos o bióticos y no vivos o abióticos. Son ejemplos de ecosistemas un bosque templado, un lago, un arrecife, un acuario. Las características de un ecosistema están dadas por la interacción del conjunto de factores y proporcionan las condiciones para la supervivencia y desarrollo de los organismos que en él viven e interaccionan. Todos los seres vivos que conviven y comparten un espacio determinado conforman el factor biótico, mientras que el tipo de suelo, el agua, la atmósfera y la temperatura, esta última determinada por el clima, constituyen los factores abióticos. Los factores bióticos, por la forma en la que obtienen sus nutrientes, se clasifican en productores y consumidores. Los productores son los que tienen la capacidad de sintetizar sus propios nutrientes a partir de compuestos inorgánicos, como el dióxido de carbono y el agua, mediante el proceso de la fotosíntesis. En un ecosistema terrestre, las plantas son los productores. En uno acuático, lo son el fitoplancton y las algas. Y los consumidores, como los animales y hongos, requieren incorporar la materia orgánica producida por los productores para incorporar a su organismo los nutrimentos que requieren. También existen organismos desintegradores o reductores, como son los microorganismos que se encargan de la descomposición y reintegración de la materia orgánica de desecho al sustrato, de tal manera que puede volver a ser utilizada por los seres vivos. Esta información nos permite visualizar la complejidad de los sistemas ecológicos, en donde las interacciones hacen que cada organismo, de cada especie, dependa de las características de la totalidad del sistema.
Asimismo, nos permite reflexionar sobre el papel que actualmente jugamos los seres humanos al afectar con nuestras actividades, formas de consumo y contaminación, la dinámica que permite la conservación de todas las formas de vida. Y, sin duda alguna, las consecuencias del deterioro ambiental ya han empezado a tener efectos sobre nuestra especie, los seres humanos. ¡Cuánta diversidad! Plantas del desierto, acuáticas, de climas tropicales, de alta montaña, pastos. ¿Cuántos ecosistemas están aquí representados? Para construirlos se tomaron en cuenta muchos factores característicos. Pues sí, porque imagínate lo que implica recrear todas las condiciones que hay en un ecosistema para mantener el equilibrio. En estos mini ecosistemas solo se tomaron en cuenta las principales condiciones de suelo y de humedad para que la vegetación sobreviva. Pero en su ecosistema de origen son muchas las interacciones para que se conserve el equilibrio. Claro, porque cuando uno de los componentes del ecosistema cambia, se afecta a los demás. Por ejemplo, unas especies se alimentan de otras, de tal manera que fluye la materia y la energía en las cadenas alimentarias. Si una especie desaparece, pues podrían también desaparecer las que dependían de la que falta. Las cadenas y redes alimentarias son un aspecto importante de la dinámica de los ecosistemas, en donde se pueden identificar cambios en la cantidad de individuos de cada especie, pero que se recupera de manera cíclica. Sin embargo, cuando por algún motivo cambia drásticamente una condición, puede disminuir o desaparecer un recurso alimentario y llevar a que se reduzca la cantidad de individuos de ciertas especies a tal grado que su recuperación sea ya muy difícil. Entonces se habla de que está en riesgo. Y si se extingue una especie, es muy probable que otras también puedan sufrir el mismo destino, y así hasta acabar con el ecosistema. Oye, pero se me ocurre, ¿qué pasa por ejemplo con nuestras mascotas? Mira, son situaciones distintas. Las mascotas son animales domésticos y sus condiciones de vida dependen de sus dueños. Los alimentamos, los cuidamos y permitimos o no que se reproduzcan. En realidad, los perros y gatos forman parte de los ecosistemas artificiales en los que vivimos los seres humanos, en donde controlamos muchas de las interacciones. Pero fíjate, no dejamos de depender de los ecosistemas naturales que nos rodean. Porque los ecosistemas no solo son selva tropical o un arrecife de coral, sino también las comunidades creadas por los humanos, tales como una ciudad, un acuario o una estación espacial, un basurero o una parcela. En un ecosistema, los individuos de una misma especie que interactúan, principalmente con fines reproductivos, conforman una población. Y diversas poblaciones que comparten un mismo ecosistema se consideran una comunidad. Es decir, todos los seres vivos de distintas especies que interactúan en un lugar determinado, llamado hábitat, constituyen una comunidad. Por ejemplo, en un bosque templado se reconoce una población de pinos, otra población de encinos, otra población de ardillas, otra de lombrices de tierra, etc. Todos los individuos de las distintas especies conforman la comunidad del bosque. Cada comunidad posee una estructura característica que se define por la cantidad de especies y sus interacciones. Dentro de las comunidades se dan diferentes tipos de interacciones. Por ejemplo, la competencia, depredación, parasitosis y simbiosis, entre otras relaciones interespecíficas. Algunas características de las poblaciones son el tamaño poblacional, que se refiere a la cantidad total de individuos, en donde los índices de natalidad y mortalidad son los factores principales que inciden en el tamaño promedio de una población en un tiempo determinado. La inmigración o entrada de nuevos integrantes a la población proveniente de otras poblaciones, así como la emigración o salida de individuos, también afectan el tamaño de las poblaciones. La reproducción permite la renovación de la población. La densidad de población se refiere a la cantidad de individuos que se encuentran en una superficie determinada, en un ecosistema terrestre o de metros cúbicos en uno acuático.
La distribución indica la forma usual en la que los individuos de una población se reparten en un área determinada. La estructura por edades indica la proporción de individuos en las diferentes etapas de desarrollo por las que pasa cada organismo. Por último, la capacidad de carga es el número máximo de individuos que puede sostenerse con los recursos de un ambiente determinado durante cierto tiempo. Cualquier recurso esencial para la supervivencia de los individuos de una población puede ser un factor limitante del crecimiento poblacional, como la comida, los minerales y los espacios vitales. Entonces tu pecera es un ecosistema artificial en donde controlan las condiciones para que los peces sobrevivan. Cuéntame, Cata, ¿cómo lo hiciste? Bueno, primero tuve que instalar los factores abióticos para las especies de peces que iba a introducir, el tipo de sustrato como la grava, un termostato y calentador para controlar la temperatura del agua. También necesitan agua con suficiente oxigenación, por lo que compré un aireador y un filtro para que absorba los detritos. En la naturaleza se incorporan al suelo y los desintegran microorganismos. ¿Y cómo seleccionaste el tipo de peces? Pues es que investigué. Por ejemplo, metí 2 especies que no fueran carnívoras y así me aseguré de que no se fueran a comer entre ellas. También calculé cuántos peces podían vivir en buenas condiciones en la cantidad de agua que cabe en una pecera. ¿Seguimos? Y además les puse unas elodeas, que son plantas acuáticas que ayudan a oxigenar y les sirven como refugio. Algunos caracoles que se comen las microalgas que crecen en el vidrio del acuario. Pues ahora que yo ponga mi pecera, ¿me ayudas? Una vez tuve una, pero mis pobres peces se enfermaron y murieron. Creo que no era buena la calidad del agua. Tenía cloro. Pues si eso pasa con una pecera de casa, lo que puede pasar a un nivel mayor, como si contaminaras un río o un lago, ¿te imaginas que de pronto, por una altísima contaminación atmosférica, ya no llegara la luz solar a la superficie de la Tierra y el aire se volviera irrespirable? ¡Nos morimos todos los seres vivos! Nuestra comunidad es tan extensa que tiene 24,000 hectáreas, una parte de bosque y una parte de siembra. Desde hace mucho tiempo esta tierra se ha conservado trabajando en cuestión de verduras, llámese espinaca, rábano, zanahoria, chícharo. Es la tradición que nuestros padres, nuestros abuelos nos inculcaron desde que estábamos pequeños. Es la tradición que traemos en esta comunidad. Porque si ustedes ven, cada día la contaminación crece y crece y crece, y no es tanto por los carros, ya es por la invasión de que la ciudad ha crecido y se está perdiendo el Distrito Federal en pura finca. El asfalto cada día nos va invadiendo más y más y más. Nosotros pediríamos que también nos ayudaran vamos a cooperar juntos para conservar esto. Pues fíjate que ese testimonio me recuerda a una clase en la que discutimos sobre los alcances de la ecología, al reconocer que la problemática ambiental ha sido ocasionada en gran medida por las actividades de los seres humanos. Entonces, actualmente la ecología no solo considera el estudio de los ecosistemas como ciencia de la naturaleza, sino que se han incorporado los aspectos humanos como la cultura, la historia, la economía. ¡Qué interesante! Yo habría pensado que la ecología se relacionaba solo con la física, la química, la biología, y las matemáticas, en el estudio de poblaciones, por ejemplo. Pues fíjate que me interesa ayudarle a mi abuelo a reforestar su terreno y promover algunos cultivos orgánicos. Creo que tendría que determinar la alcalinidad del suelo, que es química, matemáticas para calcular cuántos árboles se necesitan, física para diseñar un sistema de riego y además calcular los costos, el tiempo en que empezaría a ser productivo el huerto, qué hacer y cómo vender el producto. Y también tendríamos que contratar a algunas personas que nos ayuden. Sí que puede ser interdisciplinaria la ecología. Oye, Cata,
¿Qué te parece si con todas las fotos que tomaste hacemos un blog que hable sobre los ecosistemas, las comunidades, las poblaciones y la problemática ambiental? Y sobre todo, la importancia de tener en cuenta nuestra responsabilidad en la conservación de nuestro entorno natural. Pues manos a la obra.